Radio Universidad Austral de Chile presenta Trepidante, el archivo sonoro de la literatura de los ríos. A medio hacer, ni crudos ni cocidos, bipolares capaces de cabalgar el huracán. Trepidante, proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025, en el marco del Plan Nacional de la Lectura. Con ustedes, Cristina Gallardo. Ahí sí estamos. Habíamos hecho una partida falsa, pero ahora ya vamos de nuevo. Ahí les doy la bienvenida a quienes nos están escuchando y están en sus casas, nos están viendo a este nuevo Trepidante, ¿cierto? Estamos de nuevo en este, ya cerrando junio, y tenemos como invitadas a las gestoras del proyecto de investigación Leer en Cordillera. Ya nos acompaña entonces Bernarda Ucapán. Ella es antropóloga, ¿cierto?, de la Universidad Austral de Chile y investigadora en prácticas lectoras, y también nos acompaña Angélica Navarrete, encargada de redes y comunidades del Centro Cultural Museo y Memoria de Neltume. Y quisiera partir preguntando, ¿cierto?, cómo nace un poco este proyecto, cómo se comienza a gestar, y que nos pongan un poquitito en contexto a quienes nos están escuchando, a quienes nos están viendo, de en qué ha consistido todo este trabajo que han realizado. Sí, hola, buenas tardes, señora Angélica, Cristina. El proyecto Leer en la Cordillera es un estudio de diagnóstico para el fortalecimiento de la biblioteca comunitaria del Museo de Memoria de Neltume. Este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, en su convocatoria 2024 en la línea de investigación, y que es ejecutado, como ya decíamos, ¿no?, con el Centro Cultural Museo y Memoria en Neltume y la biblioteca comunitaria. El objetivo del proyecto fue realizar, ya como decía, un estudio diagnóstico sobre los hábitos de lectura de las personas que residen en la precordillera de Pollipulli, y con esta información diseñar un plan de fomento lector como que se acomode, digamos, a las características de los habitantes de la precordillera, ¿no? Ahí yo le doy el paso a la señora Angélica, digamos, porque ella es la que más adecuada, ¿no?, para introducirnos cómo se gesta esta investigación y este proyecto, porque ellos ya vienen desarrollando por un trabajo de una trayectoria bien larga, y particularmente en lo que tiene que ver con la biblioteca comunitaria. Hay antecedentes anteriores, digamos, del 2000 y tanto, y precisamente, digamos, del año 22, que ya hicieron un primer diagnóstico. Y este sería como un segundo diagnóstico que viene a aportar al trabajo de ellos. Señora Angélica. Hola, muy buenas tardes Bernarda, y muchas gracias por esta convocatoria, dar esta entrevista. Bueno, la verdad, el desarrollo de este proyecto tiene una larga data, ya hay una larga necesidad que parte casi paralelo a la formación de la organización. Al poco andar de la formación de la organización, cierto, que es el Centro Cultural Museo de Memoria de Neltume, nace esta necesidad y esta inquietud planteada por algunos socios en reuniones, de que era necesario, por ejemplo, necesaria una biblioteca comunitaria en Neltume, porque no había acceso a una biblioteca que dependiera, cierto, o fuese para la comunidad, sino que las únicas bibliotecas con las que se contaba hasta ese entonces eran las bibliotecas que tenían las escuelas, y que particularmente atendían la necesidad de los estudiantes en tiempo de clases. Y después, posteriormente a eso, no había ninguna posibilidad de que aquellos niños, niñas que les gustara la lectura pudieran solicitar algún libro durante vacaciones o fuera de la temporada escolar, ¿ya? Entonces, es una necesidad y una inquietud que nosotros acogemos, y
partimos siendo una biblioteca comunitaria que se forma con diferentes donaciones de libros usados, casi todos. Justamente uno de los gestores es de Valdivia, es escritor, Rubén González, es quien impulsa mayoritariamente la formación de esta biblioteca. Y es así como él llega, ¿cierto?, con una donación, unas cajas con libros desde Valdivia, y posteriormente eso, a través del llamado de la radio local, se empieza a movilizar la comunidad, llevando hasta a las dependencias del museo, de la casa del museo, libros que ya no ocupaban. Y claro, se entiende que una biblioteca necesita libros, pero no se sabe de qué clase de libros, que era lo que queríamos nosotros mostrar, y después de haber recibido hasta libros de lectura que llegaban, ¿cierto?, desde las casas, tuvimos que empezar a hacer una selección. Y de ahí van naciendo nuevas redes. Hay una red muy importante que nace desde Valparaíso hasta en el Tume, y se comienza todo este trabajo de la formación de esta biblioteca. Posterior a ello, nos ganamos un fondo del libro que fue para comprar libros solamente, ¿ya? Después de eso, tuvimos también un año un nexo con la municipalidad de Panguipulli, a quienes les solicitamos un fondo para poder tener una persona que atendiera la biblioteca. Todo esto muy comunitario, ya sin capacitación, sin conocimiento, sino que había una persona a la que tenía paciencia, que le gustaba leer, y dijimos ya, es la persona indicada para que trabaje atendiendo la biblioteca. Y así muchas cosas se han resuelto desde la organización por ser un espacio comunitario. Hasta que ya vamos avanzando en el tiempo, ¿cierto? Y hasta el año 2022 la biblioteca ya había crecido bastante, habían ya otras ideas, había la inquietud por parte de algunas socias y socios que entendían un poco mejor el desarrollo de una biblioteca, de levantar un plan de fomento lector de que lo pudiera impulsar la organización. Y es así como de una forma muy primitiva, por ejemplo, se empieza a hacer cuentacuentos en las escuelas. Nuestra encargada de biblioteca se empieza a trasladar hasta la localidad de Puerto Pirihueco, Puerto Fuy, y la escuela de Complejo Educacional Tierra de Esperanza en el Tume, llevando pequeños cuentos, ¿cierto?, a las niñeces para poder ser un aporte dentro del desarrollo escolar. En la época de verano se hacían cuentacuentos acá en el Centro Cultural, y ese era como todo el movimiento que teníamos en cuanto a trabajo de lectura, digamos, ¿ya? Y esto evolucionó. Esto fue evolucionando porque nos reíamos mucho porque nosotros no teníamos un bibliomóvil, sino que nuestra compañera salía con una cajita, entonces era el patita móvil, le decíamos nosotros, porque ella iba caminando con sus libros, ¿cierto?, hasta las escuelas para poder dejar libros de lectura para la gente, o a veces en el SECOF también se hacía préstamos de libros y después ella iba a recoger, y así estuvimos durante todo este tiempo, hasta cuando nos adjudicamos a través del municipio nuevamente un proyecto más o menos grande, y se empieza ya a hacer como una intervención más grande a lo que era nuestra biblioteca comunitaria, ya plantearnos la posibilidad de en algún minuto tener una persona encargada de fomento lector que pudiera desarrollar, ¿cierto?, este trabajo de una manera más profesional, por así decirlo, dentro de las salas de clase. Y nace una primera inquietud, que es hacer como una encuesta en la comunidad. Se contrata a una persona para que llevase adelante esta encuesta, y producto del resultado de esta encuesta, ¿cierto?, tener claridades como qué es lo que le gusta a la gente, qué es lo que lee la gente, o si es que la gente lee. Claro. Así llegamos, ¿cierto?, hasta la adjudicación de este nuevo proyecto de fomento lector, en donde ya, de hecho, con esta primera encuesta que se hizo, hay como una estadística
y se contrata, ¿cierto?, a las chiquillas para que hagan este trabajo de investigación más profunda en la comunidad, porque lo anterior fue como muy así, muy como muy rápido o muy por encima, entonces no había como una profundidad, sino que era como una pregunta, una encuesta, y esto se fue anotando. En cambio ya con el trabajo, ¿cierto?, que se había hecho, había una base, si bien es cierto, había que profundizar, y para eso fue que este proyecto nace con la inquietud de armar estos focus en donde se pueda conversar más extendidamente con la comunidad y con ciertas personas, ¿cierto?, y poderlas entrevistar a profundidad. Sí, Bernarda, en relación a esa metodología, ¿cómo la trabajaron? ¿Cómo fueron armando este trabajo de focus group o de grupos focales, en fin, en lugar, ¿cierto?, de realizar solo encuestas? ¿Por qué realizar esta otra metodología? Bueno, primero que nada, nosotros nos coordinamos con el equipo técnico del Centro Cultural Museo Memoria en el Tume, y ahí diseñamos un proyecto que lo presentamos, bueno, al fondo del libro, y en esa conversación que tuvimos, como en un primer acercamiento de cómo lo íbamos a hacer, decidimos que los grupos focales eran una metodología pertinente como para generar opinión, ¿no? Una opinión colectiva. En el mismo como tenor del trabajo que viene haciendo ya el Centro Cultural, que es con agrupaciones, con organizaciones, con instituciones, digamos, con las que ellos tenían contacto, o que tienen contacto, y que era más fácil desde la convocatoria. Entonces decidimos que los grupos focales, además de ser una técnica que te permite como una metodología que te permite construir una opinión entre los participantes o las participantes de los grupos, era aprovechar la relación que ya había establecido el Centro Cultural con estas instituciones, organizaciones, escuelas, y queríamos conocer la voz de esos actores, ¿no? Más que solamente la voz individual de una persona, que ahí lo muy bien podíamos haber hecho entrevistas, ¿no? Entonces la entrevista grupal nos permitía profundizar mayormente en ideas, en conceptos, en opiniones, tanto como sobre la biblioteca, como en relación, digamos, a su relación con el libro y la lectura. Entonces Sí, ahí hicimos grupos focales, ¿ya? ya. ¿Y cómo fue dialogando esto en el territorio en el que se encontraban? Que claro, en el Tume hay harta ruralidad, ¿cierto? Es difícil el acceso también, me imagino, para muchas comunidades, y que es un territorio mapuche también. Claro, o sea, con respecto al acceso, obviamente no podíamos esperar que las personas vinieran, ¿no?, al centro cultural, así es que nosotros fuimos como equipo, nos transportamos, digamos, hacia las localidades que están participando de esta investigación, que son Puerto Pirihueico, Puerto Fuy, Neltume y Nagoleltume. Entonces nosotros fuimos, y la señora Angélica específicamente con la señora Gloria, que es la encargada de la biblioteca, y realizaron la convocatoria, ¿ya? Fueron como contactos personales con las personas que a ellos les interesaban. Definimos también grupos estratégicos con los cuales que queríamos conversar, y ellas, digamos, hicieron el primer contacto y luego organizaron la reunión, y nosotras, que éramos parte del equipo de investigación, fuimos a hacer los grupos focales. Ahora, participaron ahí alrededor de unos 60 personas, 85 personas, me equivoco, entre los 6 y 8 años. Entonces habían estudiantes de enseñanza media, de educación básica, en diferentes grupos, y personas adultas. La mayoría de las personas que asistieron y que se sintieron convocadas, digamos, a participar de estos grupos focales fueron mujeres, ¿ya? Y en la mayoría, y personas adultas. Eh, Como, no sé, ahí la señora Angélica igual, digamos, conoce mejor su territorio y puede como, no sé, contarnos, digamos, cómo fue esa convocatoria, cómo lo fueron haciendo, ¿no? Bueno, para hacer como un aporte a Bernardita ahí, la convocatoria, es cierto, es como de los 6 hasta los 80 años. Dijo hasta los 8. Un rango de Sí. amplio. Sí. Entonces, claro,
A mí me tocó específicamente la convocatoria de Neltume y Lago Neltume. Mi compañera, que es Gloria, que trabaja a cargo de la biblioteca, a ella le correspondió la organización de los grupos focales en Puerto Fui y Puerto Pirihueco, porque ella tenía los contactos allá, porque ella va a hacer cuenta a cuento constantemente. Claro. Entonces, nos dividimos así. Y bueno, igual costó de repente mucho armar grupos con la comunidad abierta, porque la verdad las cosas, estamos en un lugar donde la gente trabaja de lunes a domingo prácticamente, y fuera de eso, convocarlos para hablar de lectura, de repente no era un interés que radique, que la comunidad diga voy a ir en masa a esta conversatorio. Así que hubo que jugar bastante con el llamado telefónico, con la insistencia, y hubieron otros grupos que los convocamos así como a modo de organización, y con ellos no tuvimos problemas, por ejemplo, como por ejemplo la comunidad del Lago Neltume, que es una comunidad mapuche. Ahí tomamos contacto con la encargada del SECOF, que tiene un grupo de mujeres en talleres. Entonces hablamos con ellas y fue muy nutritiva esa conversación con las señoras del territorio, porque ahí ellas dijeron muchas cosas y que estaban muy fascinadas con esta convocatoria, porque como que nunca a la comunidad le llega nada. Era como su reclamo así Como un poco de abandono del Estado ahí. poco abandono del Estado, ¿cierto? De que nunca nos vienen, excepto decían ellas, si vienen los políticos, ahí sí se acuerdan que la Claro. Constitución existe, pero cuando se trata de traer beneficios para la comunidad, nunca recibimos nada. Así que de alguna manera también fue muy bien recepcionado por parte de ellas y salieron ideas muy buenas y muy curiosas que nosotros en otros grupos que armamos acá en el Tumba, al menos yo no las había escuchado. Las chiquillas también escucharon muchos relatos, muchas cosas. Teníamos una señora que había escrito muchas historias, que decía ella, ¿cierto? Que nos contaba ahí dentro de su relato. Y después con la comunidad fuimos armando de diferentes maneras. Me tocó ingeniármelas ahí para poder armar estos otros 8 grupos que se formaron en la comunidad. Ya me acuerdo que el último rango fue un grupo de profesionales de distintas carreras que queríamos ver cómo dialogaban entre profesionales, ¿cierto? Ya con gente con estudios, ver de qué manera, porque cuando uno tiene estudios se supone que lee mucho. Entonces, pero lee después de que se tituló, es como la gran inquietud. Y en ese sentido, me gustaría también consultarles qué fue lo que recogieron de estos focus group, de estas conversaciones, cuáles eran como las inquietudes que tenía la comunidad, que aparte, claro, del abandono del Estado, y cómo llevaron un poco estas conversaciones que a veces se tienden como a hacer demandas un poco sociales hacia la lectura. Ay, Bernardita, que lo de la investigación. Sí. No, para no equivocarme, eran 81 personas, o sea, 81 años, entre los 6 y los 81 años. Los 81 años. Claro, el uno no me lo comí. No, o sea, yo quería como detenerme a lo que habías consultado antes, Cristina, en relación a de que es como un territorio, ¿no? Que está compuesto por comunidades mapuche. Y eso se refleja, digamos, en la relación que van a tener las personas con el libro y la lectura. Entonces, por un lado tenemos un grupo de no lectores y un grupo nosotros le pusimos no lectores, digamos, para poder clasificarlo, y un grupo de personas que participaron de los grupos focales como que sí les gusta la lectura, y a otros que no tienen un vínculo específico con la lectura. Y aquellos que no tienen un vínculo como fuerte con la lectura, generalmente son personas que están relacionadas, digamos, o que tienen una identidad indígena, ¿no?
que pertenecen al pueblo mapuche. Entonces, pero su relación más bien está asociada con la oralidad, ¿ya? Entonces es inevitable, digamos, que eso se manifieste, digamos, en cuando uno consulta cuál es la relación con el libro y la lectura, ¿ya? Pero nosotros además consultamos sobre eh, la relación que ellos tienen con el libro y la lectura, la relación con las bibliotecas, como las motivaciones lectoras y algunas propuestas o no que pudiesen salir sobre el trabajo que hacen la biblioteca comunitaria. Entonces, la conversación no giró tanto en aquello que les faltan o aquellas o cosas que solicitaran, ¿no? Como una demanda específica. Más bien tenía que ver con una introspección sobre cuál había sido su relación o que establecen como lo que establecieron desde la niñez con el libro y la lectura. Entonces, la conversación fue en ese sentido. Y por eso es que llegamos a recopilar relatos orales, digamos, opiniones con respecto a eso, más que una demanda específica hacia el Estado, ¿no? Porque es también como un proyecto que está enfocado a fortalecer el trabajo de la biblioteca comunitaria. Obviamente aparecieron temas que están relacionadas con una demanda al Estado, pero está más bien enfocada que hay una necesidad que nosotras como investigadoras notamos en el territorio, que es esta falta de acceso, ¿no? Que la falta de acceso a los libros y que lo suple el acceso, digamos, y el trabajo con el fomento del lector, las bibliotecas tanto escolares como las bibliotecas comunitarias. Entonces, pero las bibliotecas comunitarias siempre han cumplido esa función en Chile, ¿no? Por lo tanto, no es de extrañar, digamos, que lo estén haciendo hoy día, y tampoco es de extrañar que cuando aparecen bibliotecas comunitarias está correlacionada, digamos, con con que el Estado no está presente, ¿no? Entonces, eso es parte, digamos, entonces no aparecen solicitudes específicas, sino más bien hallazgos que yo creo que estos que mencionaba son importantes para la biblioteca comunitaria y para quienes trabajen en fomento lector y sobre todo, digamos, para la institución pública que tiene el deber de acercar el libro y la lectura, ¿no? A la comunidad. Sí, y en el sentido como de la escolarización, ¿de qué manera influye la escolarización de quienes van a fomentar la lectura? No sé, estoy pensando en familia, estoy pensando si lograron ver como esos detalles en las conversaciones. La familia es la principal como agente de fomento al lector y de promoción de la lectura, ¿no? Y está presente en las trayectorias de lectura, digamos, de las personas que participaron de los grupos focales. Sin embargo, esta siempre está asociada, y nos ha pasado también en otros territorios, ¿no? Que está asociada al tema de la competencia lectora y también está asociada a la escolarización, ¿no? Para escolarizar. Y por tanto, eso genera una barrera para lo que en fomento lector se llama como el placer por la lectura, leer por placer. Y ahí es distinto en el territorio, porque las personas que leen son las personas que leen por gusto, para el desarrollo personal. Entonces van a leer para hacer, por ejemplo, ayudar a los hijos e hijas en las tareas escolares, para mejorar el desempeño laboral, o sea, leo literatura técnica, y, y los jóvenes, eso también es como un hallazgo, digamos, de la investigación, contrariamente a lo que los profesores y las profesoras creen, y a lo que la comunidad a veces también cree, que los niños no leen, los niños sí leen. Entonces, no, en un grupo focal, donde estaban docentes de una escuela específica, ellos decían que que el problema era que los niños y las niñas no leían. Pero cuando hicimos un grupo focal con esos niños y esas niñas leían mucho, pero no leían la literatura que le entregaban en el colegio, entonces buscaban libros en otros lugares, ¿no? Y de otro tipo y con otros temas. Pero además eran escritoras. Entonces, eso es algo que el equipo técnico de la comunidad, no sé, de la escuela, no conocía o no las había escuchado nunca decir, porque no buscan en la escuela lo que les gusta leer. Entonces, eso también pasa con los adultos, ¿no?
Entonces, con estos adultos que yo te digo que son lectores o este grupo de lectores, ¿no? Al contrario, el grupo de que le llamamos como no lectores, más bien es un grupo que está relacionado con la oralidad, con la tradición oral. Entonces a ellos les van a gustar los relatos orales, el, el compartir, digamos, tienen un vínculo mucho más estrecho con el territorio, con el conocimiento del territorio y con la historia local, que está marcada también, digamos, por este tema de una lucha social, de violaciones de derechos Claro, humanos, digamos, y también vimos que a algunas personas que participaban de los grupos, este tema específico les resultaba eh, como complejo, ¿no? Pero como compleja es la incómodo. historia de Chile también, entonces no es nada Claro. normal, digamos. Pero los niños y los jóvenes esa historia sí les interesaba y podían o querían, digamos, que esa historia se pudiese socializar y formar parte de la identidad eh, como local. No con esas palabras, por supuesto, pero sí es como, sí conozco la historia de mi abuelo, sí quiero que se cuente, sí la logro dibujar y sí puedo hablar de ella. Entonces eso yo encuentro que es un hallazgo súper importante para el tema del trabajo que puede lograr la biblioteca comunitaria en un territorio de estas características. Claro, que forjar un poco de identidad, ¿no? Claro, la lectura como este cruce con lo identitario, con el territorio, con, eh, y, no sé, y pienso también lejos de la escuela, que es por donde está siempre amparada la lectura. Claro, y ahí es una oportunidad para las bibliotecas, Mm. para esta biblioteca comunitaria específicamente, porque eh, los se puede atraer, ¿no?, a los niños y a las niñas en estas temáticas con estos gustos lectores que no las buscan en la escuela. Pero también es algo que las escuelas también tienen es como una alerta, ¿no? Para las Como escuelas que tienen recoger, que claro. proponer una cosa diferente, digamos, o acciones diferentes para generar este gusto por la lectura o la promoción de fomento lector. O sea, porque podrían ser con la familia, podrían obviamente ser con los niños y las niñas. Entonces, hay algo ahí que ellos tienen que modificar. Pero para la biblioteca comunitaria, todo lo que tiene que ver con lo colectivo, con los gustos como alternativos, con la historia local, la asociación con la vinculación con el territorio, por ejemplo, pueden ser una oportunidad para la biblioteca comunitaria de generar un plan de fomento lector que complemente tal vez la mediación lectora desde la escuela, ¿no? Y Mm, ahí hacen comunidad. claro. Sí, Angélica, me gustaría preguntarte también cómo ha ido evolucionando la biblioteca, ¿cierto? Ya nos contabas al principio que partieron como chiquititos, pero hoy en día y después de esta investigación, ¿para dónde van a ir focalizadas las nuevas adquisiciones de libros? Bueno, cierto que para que todo funcione en cualquier lugar y en cualquier institución, una de las cosas principales es poder tener recursos, ¿cierto?, para poder hacer funcionar los espacios. Y justamente el habernos adjudicado este proyecto se permite hacer esta investigación, ¿cierto?, que hicieron las chiquillas, y el aumento de alguna manera en el programa en el cual nosotros estamos insertos, el aumento del presupuesto, nos permitió este año contratar una persona para que pudiese hacer fomento lector, ¿ya? Porque hasta el momento nosotros lo que se hacían eran cuentacuentos en la escuela, pero solamente llegábamos hasta ahí, ¿ya? Y ahora no, ahora ya se está haciendo fomento lector, hay una encargada que trabaja con Gloria, que es nuestra bibliotecaria, nuestra encargada de biblioteca, y ellas se trasladan las dos ahora a los colegios con los que hemos trabajado siempre para poder hacer cierto el fomento lector que ha ido en un amplio enriquecimiento de la participación de los alumnos y alumnas, sobre todo de las escuelas en estas propuestas que se han estado llevando.
Aparte de eso, también nosotros este año nos adjudicamos un punto de cultura. Entonces, a través de este proyecto de punto de cultura, venía en uno de los ítems la adquisición de nuevos títulos para la biblioteca. Y se compró una cantidad de libros que no es mucha la plata porque 200.000 pesos invertidos en libros en nuestro país alcanzan para poquitos libros. Pero Sí. también se hizo un trabajo previo en primer lugar, con el equipo de trabajo y para ver, por ejemplo, qué era lo que detectaban las chiquillas que están trabajando con Punto de Cultura, qué era lo que había que tener, ¿cierto?, dentro de nuestra biblioteca. Se adquirieron algunas especies nuevas y se está en estos momentos haciendo como una limpieza de todo lo que tenemos, ¿ya? Entonces, todo esto, ¿cierto?, va de la mano para poder, una vez que las chicas, la Bernarda y Cecilia, nos entreguen el informe, nosotros podamos complementar de alguna manera esta información, juntarla con esta otra y a partir ya de fines de este año decir ya, o sea, esto es lo que la comunidad de Neltume quiere y a esto nos vamos a enfocar para la nueva compra de adquisición de nuevos libros para nuestra biblioteca. Porque también este trabajo que se está haciendo ya de una manera más profesional con las escuelas, también eso va a arrojar un resultado, ¿cierto?, que nos va a dar índice de qué es lo que, por ejemplo, los niños o niñas o mamás que leen, papás que leen también, puedan a veces en el verano venir a buscar o venir con sus niñas y niños a la biblioteca a traerlos porque saben que aquí van a encontrar un espacio donde pueden disfrutar de la lectura cómodamente o bien llevarlos hasta sus casas. Entonces nuestro enfoque va para, una vez obtenidos ambos resultados, poder ya tener ciertas claridades de que esto es lo que en realidad la comunidad de Neltume o alrededores nos está pidiendo. Sí, ahí preguntarles también cuáles fueron como las dificultades que tuvieron en todo este proceso para llegar a este puerto que fue ya tener este instrumento de evaluación, ¿cierto? ¿Cuáles fueron como las mayores dificultades, aparte del tema del territorio, que también es complejo, para poder llevar a cabo este proyecto? No sé quién me va a contestar. Yo creo que este es uno de los proyectos en el que yo he participado personalmente, en el que no hemos tenido así muchas dificultades. Ha sido, aparte de lo que mencionaba y que coincido, digamos, con la señora Angélica, en relación a la dificultad del traslado, ¿no?, que están en comunidades muy lejanas y que nos demoramos mucho en llegar, digamos, encuentro como que las dificultades, digamos, para la participación no fueron tantas. Entonces, y que las personas que llegaron a los grupos focales tenían la voluntad de participar y por tanto conversaron, aportaron y estuvieron dispuestas a responder preguntas y a conversar sobre el libro y la lectura, que en ese momento para ellos y ellas era bien como lejano, ¿no? Sobre todo como para un grupo de personas. Entonces, claro, no tuvimos, digamos, mayores dificultades de convocatoria en ese sentido, ni tampoco en cómo poder comprender la información que estábamos recibiendo, ¿no? Más bien las dificultades estuvieron asociadas al traslado, ¿no? Eh, Así es que yo en ese sentido, claro, estoy tratando de imaginarme alguna dificultad, tal vez técnica, tal vez desde la perspectiva de la investigación, y no me parece que las hubieron, ¿no? Entonces, más bien lo que hubo fue un contenido muy rico, ¿no? En cuanto a esta relación con el libro y la lectura, pese a que a las personas no les gusta hablar directamente, digamos, del libro y la lectura. O sea, las reuniones no son generalmente para eso.
son para hablar sobre demandas sociales, como tú decías delante, son para resolver problemas del agua, los problemas que tienen de la luz, tal vez, de cómo nos organizamos para hacer tal o cual evento, pero no nos reunimos generalmente para hablar qué nos pasa con el libro y la lectura o cómo podemos motivar el fomento lector en una localidad como alejada como la zona de la precordillera de Panguipulli. Oye, Bernarda, y en relación a eso mismo, ¿cómo fueron las primeras reuniones? Porque yo me imagino que igual hay cierta expectativa por parte de quienes asisten, justamente para satisfacer estas otras o para tratar de resolver estas otras problemáticas. Eh, Esas primeras reuniones, ¿cómo las orientaron? ¿Cómo las enfocaron para encantar de una u otra manera a quienes asistían y que se quedaran en el tiempo? Sí, o sea que yo creo que ahí fue fundamental la convocatoria, ¿no? El que hayamos sido muy, muy concretos, digamos, en la convocatoria de esto es para potenciar el trabajo de la biblioteca comunitaria, el que se haya contactado desde el Centro Cultural Museo de Memoria en el Tume, que haya participado en la convocatoria la señora Angélica, que es alguien que las personas reconocen un liderazgo, digamos, en la zona, y la encargada de la biblioteca, que es la señora Gloria. O sea, es como, yo creo que desde ahí en adelante esa conversación se dio, y probablemente en esas conversaciones eh, se generó esto, ¿para qué es? ¿Por qué? Entonces, se hizo antes, digamos, en el contacto. Entonces, cuando conformamos los grupos focales, las personas ya sabían a lo que venían y estaban disponibles y dispuestas a colaborar con el proyecto. Oye, y estoy como sacando papitas, así. ¿Cuáles Ya. fueron como las cosas que más les sorprendió, por ejemplo, de las lecturas que llevaban a cabo las personas o de las motivaciones lectoras que tenían? Yo creo que una que ya lo había comentado, ¿no? Que a mí particularmente me sorprendió, digamos, la actitud, digamos, de las niñas, ¿no? Que querían leer y que leían, ¿no? Y que escribían. Y que hay una de las cosas que ahora lo estoy pensando que tiene que ver con que, por que buscan en los libros, ¿ya? Que quieren leer. Entonces, pero básicamente buscan, no sé, que tiene que ver con las emociones, ¿ya? O sea, es decir, quieren sentir rabia, quieren sentir alegría, tristeza. Una participante mencionaba que sentía ira, por ejemplo, cuando leía X libro, ¿no? Y eso básicamente nos sorprendió porque no, eso por ejemplo, no lo había yo escuchado en ninguno de los otros proyectos de investigación asociados, digamos, al libro de la lectura, que sean bien concretos en decir, tiene que ver con las emociones, ¿no? Y es natural porque como son emociones fundamentales, digamos, para el desarrollo humano. Entonces, eso yo creo que es uno de los hallazgos también importantes y que a mí me sorprendió básicamente escucharla de personas que están muy alejadas del centro, ¿no? Como desde la ciudad, donde como que circula mayormente el libro, ¿ya? Entonces, la internet, por ejemplo, funciona, los teléfonos de ella funcionan y pueden bajar documentos, libros en PDF, eh, y están muy actualizadas también de lo que tiene que ver con las novedades de lectura y de libros. Entonces no tienen nada que envidiarle, digamos, a un lector promedio de una ciudad grande, ¿ya? Eso Claro. para mí, por ejemplo, fue sorpresa y me encantó escucharlas, ¿no? Cómo contaban la historia, cuáles son las temáticas que ellas encontraban en los libros y qué es lo que querían y qué le demandaban, por ejemplo, a sus profesores y a su familia con respecto a los libros y la lectura, ¿no? Sí, en ese sentido, Bernarda, tú pensarías a través como de lo que nos estás comentando que el tema acceso a la lectura se ha ido modificando, que ya no es una cuestión solamente de territorio. Lo que pasa es que yo creo que ahí, cuando uno entiende el acceso a la lectura, probablemente lo estamos entendiendo de que hayan libros disponibles, ¿no? Pero libros físicos,
¿ya? Libros físicos disponibles en un territorio y que estén las instituciones en las que esos libros se almacenan, que en este caso podrían ser las bibliotecas públicas. Pero y en ese contexto, en el TUME carece de eso, ¿ya? Y la Claro, precordillera también. O sea, no hay libros disponibles en con ese marco, ¿no? Pero lo que sí hay, por lo tanto, hay otros tipos de canales, ¿no? Donde se distribuye el libro y que las personas, al no tener ese acceso concreto al libro, buscan en otros espacios que ya sean virtuales, se compartan a través como de los teléfonos, entre los amigos, busquen otro tipo de lectura. Y generalmente los compran. Cuando se refiere al libro físico, los compran en librerías a través de Busca Libre o a través de otros canales, ¿no? Pero si uno se centra en el acceso a la lectura, en el clásico entendido de cómo se accede, cómo debería ser el acceso, la precordillera carece aún de aquello. Sí. claro. Bueno, ya estamos llegando como a un poco al cierre del programa. Estuvimos conversando con Bernarda Ucapán y Angélica Navarrete, que es formaron parte de este proyecto de investigación que es Leer en Cordillera. ¿Qué viene ahora, Angélica, para la biblioteca? Bueno, yo me gustaría tomar un poquitito para atrás, ¿cierto?, de las dificultades, pero contar como ciertas anécdotas que pasaban mucho cuando se perdía la chofer y se pasaba de largo. El GPS. Ah, claro, claro. Se Sí. pasaba de largo para Coyaripe. Esa fue una gran dificultad. Yo a mí, Era muy chistoso porque no le pasó solo una vez, le pasó como 2 veces, entonces de nuevo se nos perdieron las chiquillas. claro. Claro, eso era como muy divertido y claro, y eso habla, ¿cierto?, de lo difícil que es para estas localidades poder acceder a algo tan simple como es la lectura. Claro. Porque, por ejemplo, claro, nosotros nos reímos y todo dentro porque las chiquillas de nuevo se nos habían perdido, pero lo que era levantarse a las 5 de la mañana para poder llegar a hacer un focus lector a las 11 de la mañana y después de eso trabajar hasta la 1, 2, 2:30, 3 de la tarde y regresarse y llegar de noche a sus casas. Entonces, Claro. sí tenemos dificultades, o sea, muchas, y lógicamente nosotros como organización hemos tratado de suplir esas necesidades de alguna manera para nuestra gente y para nuestra comunidad. Lo que conlleva, ¿cierto?, que la gente que viene, que tiene la preparación necesaria para hacernos los trabajos, eh, o sea, se refleje en ellas el sacrificio que es hacer algo así en localidades como esta y ya después, ¿para qué vamos a hablar de Puerto Pirihuaico? Ya hubo que viajar, quedarse allá, ella salir como por 2 días de sus casas. Entonces sí, fue un tremendo trabajo. Nosotros agradecemos de alguna manera, ¿cierto?, a las chiquillas que se comprometieron con este trabajo y no lo abandonaron antes de tiempo, porque en realidad demandaba mucho sacrificio de parte de ellas, sobre todo porque nosotros finalmente estábamos acá en el territorio. Claro. ¿Qué se viene? Bueno, se viene a futuro la posibilidad, la idea, las ganas de poder renovar nuestra biblioteca, ¿cierto? De renovarla en el sentido de poder adquirir nuevos títulos una vez que ya tengamos los resultados, poder lograr el financiamiento para aumentar el trabajo de fomento lector en el colegio y tal vez lograr despertar intereses en la comunidad en general, cosa que no solamente la biblioteca funcione en el periodo escolar, sino que pueda prestar este mismo servicio durante todo el año. El año, me refiero a que durante las vacaciones también la gente se acerque, cuente con este espacio como algo propio, que lo vean como algo propio y
y ojalá poder tener el financiamiento que también requiere el funcionamiento de una biblioteca, porque no es solamente que la biblioteca funcione, la biblioteca necesita muebles, la biblioteca necesita en esta zona sobre todo calefacción durante casi todo el año, eh, tener una persona a cargo y todo eso conlleva, ¿cierto?, a tener un financiamiento para que nuestra biblioteca preste el servicio que en realidad nuestra gente se merece. Exacto. ¿Y para ustedes, Bernarda? Bueno, ya está listo está listo todo, falta el informe. El informe está listo, está en etapa de diseño, y esta investigación o este proyecto también tiene como objetivo la publicación de esos resultados. Entonces, los resultados van a ser publicados a través de un libro digital e impreso, y el lanzamiento lo vamos a hacer en el Centro Cultural, en la Biblioteca Comunitaria, perdón, del Centro Cultural Museo de Memoria en el Tume, el sábado 19 de julio a las 14 horas. Ah, Y falta ahí un mes. va a estar, sí, y va a estar disponible, digamos, en el portal del Centro Cultural Museo de Neltume para descarga gratuita. Ya, perfecto. Oye, entonces, reflexiones finales a partir del proyecto que llevaron a cabo, de todo el trabajo que están realizando en el TUME. Me gustaría pedirles sí, esas reflexiones finales, ¿no? En torno al trabajo realizado, antes de despedir el programa. Angélica, no sé. Bueno, yo la verdad de las cosas, así como lo que pude apreciar, ¿cierto? Que lo hablaba recién entre como en broma pero que es muy chistoso, pero también, ¿cierto? El vacío tremendo que hay en el acercamiento a la lectura también en estas localidades a lo mejor es precisamente por la falta de recursos, por la falta de oportunidades de crear programas con la lectura acá en el territorio. Porque una vez más, y aunque sea reiterativo, no existen más que las escuelas, no existe más que la bibliotecaria del colegio, que es la que entrega a las niñeces cierto tipo de formación en lectura. No hay más, pues. Entonces, rara vez la comunidad en sí, después que dejó de estudiar, se relaciona con un libro. Y a nosotros nos ha tomado años poder hacer esta conciencia de que que la comunidad cuenta con un espacio en donde hay libros, que cuenta con un espacio donde pueden ir a solicitar libros y que todo esto en realidad en algún minuto podamos nosotros de alguna manera proyectarnos de una manera más sólida y con más recursos para no desaparecer en un tiempo más y que todo este trabajo que ya se levantó, ¿cierto?, con esta primera encuesta, después con la aplicación de este trabajo de investigación, quede en el aire y nos saque un provecho más productivo, ya sea para las futuras generaciones o para nuestra gente actual. Claro, que no sea un proyecto de un solo rato, ¿no? Que no sea un proyecto más nomás, sino que logremos un objetivo más concreto. Eso. Bernarda. Sí, yo estoy de acuerdo con la señora Angélica. Solamente agregar que creo que hay una idea, digamos, no sé, algunos sectores, me imagino como también del territorio, que digamos que consideran, digamos, que la biblioteca comunitaria o el Centro Cultural Museo de Memoria en el Tume hace un trabajo muy político, ¿no? Que está asociado, digamos, al tema de derechos humanos. Y en algún momento parte, digamos, en las conversaciones giró en torno a si era necesario que la biblioteca comunitaria del museo siguiera esa misma línea política y ese mismo trabajo de reivindicación, digamos, de derechos. Y claro, y como conclusión de todas las conversaciones que dimos, toda la vuelta en el territorio, se llegó a la conclusión de que, claro, ese es un sector minoritario que cree eso, pero que básicamente el trabajo del Museo de Memoria y de la biblioteca en este caso es una línea de acción natural
y que está enfocada al tema de generar una vida en comunidad que está asociada, digamos, a construir una comunidad basada en el respeto a los derechos humanos, a construir ciudadanía, y que las personas sean, que participen del mundo de la cultura. Y por lo tanto, eso se reafirma, yo creo que con este proyecto y con esta investigación, y que la biblioteca comunitaria tiene esa raíz, y esa raíz en la que se debería potenciar tanto en su imagen corporativa como en su acción de trabajo, en sus planes de trabajo de fomento al lector, en que la línea de derechos humanos es una línea fundamental y que tiene que atravesar todas las otras acciones que la biblioteca comunitaria se plantee, digamos, de aquí en adelante. Eso es como para mí una reflexión también del trabajo, o sea, no hay que olvidar, no hay que desechar el trabajo anterior, y ni tampoco, digamos, y es necesario que hoy día se siga trabajando en el tema de los derechos humanos, porque hay sectores que no quieren, digamos, que estos temas continúen ni se traspasen a las generaciones más jóvenes, pero como veíamos en la investigación, los niños y las niñas y los jóvenes ya tienen ese conocimiento que ha sido traspasado oralmente y que requieren y que ellos quieren, digamos, que se socialice. Y la biblioteca comunitaria tiene que hacerse cargo a partir, digamos, o tiene una oportunidad de trabajar esos temas, ¿no? Claro. Y no solo las bibliotecas comunitarias, me parece que debiese ser, todas las bibliotecas deberían trabajar. O sea, efectivamente Claro, hay una por supuesto, oportunidad ahí sí. como para transmitir nuestra propia historia, ¿no?, a las generaciones. Oye, muchas gracias, chicas, por esta entrevista, por el trabajo realizado también, por lo que está pasando en el TUME, que hace harto tiempo que viene dando como noticias de gestiones culturales, de gestiones en fomento lector, así que se agradece, claro que se agradecen esos espacios, así que felicidades, y vamos a estar esperando entonces el librito. Muchas gracias. Gracias, Bernardita, gracias a ustedes. Chao, chao. Nosotros nos encontramos el próximo viernes con un nuevo Trepidante. Chao, chao. Gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. En Trepidante. Volveremos a escribir plegarias para musitar, antes de escribir aquellos poemas que creeremos no haber escrito nunca. En Radio Universidad Austral de Chile, en el 90.1 FM de Valdivia y en el canal 52 de Telefónica del Sur. Proyecto financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura 2025, en el marco del Plan Nacional de la Lectura. Este día es lo que tengo.